Bien, muy agradecido. Aquí está tú. Daisy Santa María, Yolanda Costa y Adriana Ponte. Bueno, buenos días. Yo voy saludando mientras copian los datos de Yorelis. Mi nombre es Adriana Ponte. Y bueno, muy agradecida por la invitación que me hace Últimas Noticias para hablarles de un proyecto que he venido desarrollando a partir del 22 de febrero, un poco después de que comenzaron las protestas, que se llama Reconocernos. Proyecto Reconocernos que tiene ahorita una fuerte presencia en redes sociales, pero que queremos comenzar y ya hemos comenzado a hacer algunas actividades fuera o offline, como dicen por ahí, fuera de Twitter y de Facebook, ¿no? Y ya les voy a hablar un poquito de qué se trata este proyecto, ¿no? Lo primero es que surge bien informal. Estábamos mi esposo y yo conversando y hablando de qué podíamos hacer y cuál era un poco nuestro diagnóstico de la situación que estaba viviendo el país a raíz de las protestas que se comenzaron a dar el 12 de febrero. Y mi esposo me decía, oye, yo sueño con el día en que podamos hacer una marcha, chavistas y opositores juntos, en contra de la polarización, es decir, en contra de eso que nos ha separado y que ha escindido relaciones afectivas, que ha roto vínculos familiares, etc. Yo le decía, bueno, pero para que eso pase, primero tenemos que hacer un primer paso, que es el paso del reconocimiento del otro. Es decir, yo tengo que reconocer que esa persona que tiene una tendencia distinta a la mía, desde el punto de vista político, bueno, tengo que saber que esa persona tiene también cosas que decirme y cosas que yo reconocer a él. Entonces diseñé este ejercicio y lo puse en mi blog personal y lo mandé a algunas personas. Le dije, mira, ¿qué te parece esto? Tengo muchos amigos chavistas, tengo muchos amigos opositores que no se hablan entre sí. Tengo amigos que me han dejado de hablar aun cuando no hemos discutido, sencillamente porque consideran que a lo mejor yo quizás, no sé, les voy a salir con alguna cosa. Y entonces ahí yo me he dado cuenta que hay una fracturación, sobre todo cuando se tocan estos puntos que están aquí, que los pueden ver en el blog, cuya dirección les voy a dar al final. Se los puse nada más para que vieran un poco por dónde iban los tiros, ¿no? A partir del boom que tuvo este ejercicio en las redes sociales, bueno, tuve que abrir un blog aparte, un grupo en Facebook para comenzar a dar justamente el debate que se propone a raíz de estas preguntas y un Twitter. ¿Qué ha pasado con eso en 2 meses? Esto es solamente como unos indicadores. Yo no creo que la vida sea en las redes sociales, yo difiero de eso. Es decir, yo creo que las redes sociales pueden ser un mínimo indicador de algunos elementos que podemos considerar, pero creo que la realidad está en la cotidianidad y en lo que nosotros estamos viviendo cara a cara, ¿no? Pero bueno, el Twitter de reconocer, yo tengo 5 años en Facebook y no tengo ni la mitad de los seguidores, ¿no? O sea, entonces esto es un indicador. 3.300 personas están unidas siguiendo un poco los mensajes que se están emitiendo por ahí. Y en el grupo ya tenemos más de 1.400 personas debatiendo acerca de los temas, aún quizás con un lenguaje muy polarizado, pero es un avance porque estamos, chavistas y opositores, de alguna forma exponiendo ahí nuestro pensamiento y nuestras visiones de país. Y creo que eso por ahí hay que comenzar, ¿no? El indicador, básicamente, lo que me muestra a mí esta apertura que ha tenido la gente al proyecto es que necesitamos reconocer al otro. Creo que justamente los radicales hacen más ruido, son más bullosos, ¿no? Desde el punto de vista de mostrarse, pero hay una cantidad de gente importante que no menosprecio para nada, que está más bien buscando el centro. Es decir, buscando reencontrarse con ese amigo, con ese cuñado, con ese familiar. Todos tenemos por lo menos una persona de la otra tendencia política que conocemos. Si soy opositor, conozco por lo menos un chavista. Y si soy chavista, por lo menos un opositor con el cual debo relacionarme por una razón o por otra. Entonces, creo que eso justamente nos está hablando de la necesidad que tenemos de comenzar a ponernos de acuerdo. Y lo otro es que hay un sentimiento real, me lo han expresado, no solamente a través de las redes sociales, me escriben correos muy emotivos de que la gente quiere despolarizarse y quiere de alguna forma romper ese círculo que nos tiene totalmente, yo diría que embobados, repitiéndonos las ideas que queremos escuchar todo el tiempo acerca de que tenemos la razón, de que somos los triunfadores, de que ganamos la elección, es decir, hay una cantidad de discursos y frases hechas que venimos repitiendo, muchas veces tener mucha conciencia de ellas, que nos mantienen en un mismo discurso y alimentándonos siempre nuestras matrices de opinión. Creo que también hay mucha gente que está tendiendo a comenzar a escuchar a los otros para ver entonces qué es lo que está pasando, ¿no?
¿Por qué? Bueno, básicamente porque ningún proyecto de país va a ser viable si no nos ponemos de acuerdo. Y el acuerdo, de alguna forma, si bien los liderazgos tienen una tarea que hacer, eso es una tarea de los liderazgos, y los ciudadanos tenemos otra tarea que hacer, y es importante que comencemos a hacerla lo antes posible. Y es comenzar a buscar los acuerdos que tenemos que generar y comenzar a entender la diferencia. Una de las cosas que yo, a diferencia de Yorelis, mi tema son los radicales. Me encanta hablar con los radicales. Y cuando los hablo con ellos y comenzamos el debate serio, un debate con argumentos, no con insultos, no con descalificaciones, sino con argumentos, de alguna forma uno los acerca más hacia el centro. ¿Qué significa acercarlos hacia el centro? Bueno, hacia el lugar de reencuentro, o sea, hacia el lugar donde los venezolanos tenemos un espacio donde cabemos todos aceptando la diversidad. Una de las cosas que se propuso el proyecto en primer lugar es no hacer cambiar a nadie de opinión política. O sea, si usted es opositor y habla con un chavista, su motivación no debería ser hacer que esa persona cambie su postura política, y viceversa. Si usted es chavista, no trate de convertir al opositor, porque ahí comienza entonces lo más álgido es aceptar que el otro piensa distinto y entender las razones por qué esa persona está pensando así, que muchas veces nos cuesta justamente dar ese pequeño paso, de saber, hay muchas razones por las cuales un chavista es chavista y hay muchas razones por las cuales un opositor es opositor. Entonces, tratar de entender esas razones nos lleva a dar un pasito un poquito más allá. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se expresa la polarización? Aquí tenemos varias cositas, 5 puntos, ¿no? Lo primero es que hay una deslegitimación del otro, y esto es lo más preocupante. Es decir, cuando yo, que soy opositor, digo, este es chavista, y esa persona no existe para mí y la borro de mi mapa. Pareciera que no puedo conversar con esa persona, lo deslegitimo de entrada. Y eso básicamente impide que haya diálogo. La ausencia de consenso, es decir, si yo no te reconozco, no sé que tú estás ahí, no tomo en cuenta tus ideas, tus argumentos, básicamente no hay posibilidad de que yo establezca consenso contigo. Y los consensos son fundamentales, como bien lo dijeron mis antecesoras ponentes, en el tema de poder hacer acuerdos en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, incluso en nuestra vida afectiva. Entonces, de alguna forma, tenemos que comenzar a trabajar en esas áreas. Lo otro, bueno, es que estamos atrapados en la dicotomía izquierda-derecha. Entonces, si tú eres de derecha y yo soy de izquierda, pues ahí no hay diálogo posible, ¿no? Las posturas políticas y ciudadanas no están siendo consensuadas. O sea, es decir, no entendemos de hecho, mucha gente me lo dice, pero es que yo no entiendo cómo es chavista. Es que yo no entiendo cómo es que eres opositor. ¿Sabes? Entonces, eso ahí ya te habla de que justamente no hay posibilidad de que exista un canal de vinculación. Los radicales, bueno, generan conductas antisistemas. ¿Qué son conductas antisistemas? Y lo voy a explicar rápidamente en las próximas láminas. Básicamente, todos los sistemas, ya sean familiares, sociales, políticos, requieren de la disidencia. La disidencia es necesaria y es normal. ¿Por qué es normal? Bueno, básicamente porque justamente, como decía Yorelis, cuando yo me caso con una persona, esa persona tiene otra crianza, tiene otra perspectiva acerca de las cosas, de la vida. Siempre va a haber diferencias que hay que aprender a vivir con la diferencia y saber que la diferencia está ahí. Un mundo de gente igual sencillamente es inviable. Siempre va a haber cosas con las cuales vamos a diferir de las personas. Entonces, las conductas antisistemas es no tolerar al otro porque es diferente. Y eso pasa por la diversidad sexual, pasa por muchos ámbitos, pero el que nos corresponde ahorita es el ámbito político. Entonces, cuando yo no tolero que este sea de una tendencia política distinta, de alguna forma estoy atentando contra un sistema en el cual básicamente todos debemos tener cabida. Y finalmente, bueno, los dualismos políticos que se traducen, en nuestro caso, en el caso venezolano, en, bueno, chavistas y opositores, los sociales, que son los cifrinitos y los marginales, que los hemos escuchado bastante, y los afectivos, bueno, que ya van con la descalificación del otro con este tema de chuki o enchufado, ¿no? Que tienen que ver ya más con con las emociones, ¿no? Bueno, una de las cosas que debemos estar alerta, y justamente es mi llamado de atención más significativo, es por qué tenemos que ponerle atención a la polarización. Podríamos decir, bueno, pero si hemos vivido tanto tiempo con la polarización, que además es un fenómeno que se ha sucedido en otros países, que está altamente estudiado por la ciencia política. Bueno, no, la polarización tiene consecuencias graves, o las puede tener si no sabemos tomar las medidas sociales y básicamente desde el punto de vista de organización ciudadana a tiempo. ¿Qué pasa? Según Robert Dahl, que es un
politólogo, él nos advierte que de acuerdo a sus indicadores, Venezuela está en lo que se llama total polarización o la polarización completa. Es decir, los ámbitos que yo mencionaba anteriormente, el político, el social y el afectivo, están polarizados. No sé si les pasa, pero mucha gente me cuenta esto, ¿no? Yo conozco a alguien y entonces inmediatamente digo, ¿será chavista? ¿Será? Para ver, déjame ver, ¿qué dice? En estos días alguien me decía, es que si habla de ciudadano es escuálido, pero si habla de pueblo es chavista. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Entonces estamos filtrando toda nuestra realidad constantemente con el tema político. Entonces no nos acercamos a la gente, si conocemos gente nueva, no, mira, ese es chavista, ni le hable. Bueno, la gente no solamente es su tendencia política, es muchas cosas más, ¿no? Entonces, la polarización completa, ¿a qué nos lleva? Primero, a la radicalización. Es decir, cada vez más atender hacia los polos y seguimos acentuando justamente el tema de que hay dos maneras distintas de ver una misma realidad. Y finalmente, la radicalización conduce a la violencia. Y yo siento que ya hay pequeñas muestras de eso. O sea, toda la violencia que se está viviendo en la calle es una muestra de no hay salida, no hay forma de conversar. La gente que está negada al diálogo que se están haciendo entre el gobierno nacional y la Mesa de la Unidad Democrática, la gente que está negada a ese diálogo de alguna forma está en el tercer eslabón de esta cadena, diciendo no, ya no se puede hacer nada, aquí lo que hay es que salir a la calle y wow. Y yo a esas posturas les tengo mucho cuidado y creo que hay que más bien apuntar a posturas más racionales, ¿no? A ver. Ok. Otra cosa, ¿cómo se expresa y de alguna forma por qué es un problema? Lanzamos por Twitter una consulta de cómo la gente estaba viviendo la polarización. Recibimos bastantes anécdotas y aquí dejo 4 de ellas, pero que se expresan de alguna forma. Uno, bueno, por ejemplo, el ámbito familiar. Familias que se han de alguna forma desestructurado o que la convivencia se ha visto afectada por el tema de la polarización política. Entonces aquí tenemos algunas anécdotas. 8 años sin hablarme con mi hermana y nos volvimos a hablar el día que nuestro papá murió. Oye, a mí me parece que es un indicador bien relevante de cómo puede llegar a afectar este tema, ¿no? Esto de la Junta de Vecinos. Fíjense cómo las microestructuras sociales, las juntas de vecinos, los consejos comunales, son espacios en los cuales de alguna forma son las pequeñas Venezuelas. Es cierto lo que decía quien me antecede, la familia es la pequeña Venezuela, pero ese sistema social de alguna forma se va ampliando y las juntas de vecinos de alguna forma son expresión de eso, los consejos comunales en las comunidades son expresión de eso. Y cuando la polarización ya comienza a impedir que las decisiones por el bien común se vean afectadas por incluso prejuicios que nos hemos creado sin conversar con la persona, de alguna forma estamos obstaculizando el ejercicio básico de ciudadanía y de democracia. Entonces, meterle el ojo ahí, fíjense cómo aquí. Y el otro es el tema del uso de las etiquetas, que cada vez más lo tenemos presente. Y cuando etiquetamos a una persona, si yo conozco a José Pérez, que es el albañil, por decir algo, y el señor es opositor, y va a mi casa y yo digo, ay, este es un escuálido. Yo lo estoy deshumanizando. Él ya no es José Pérez, el señor que me arregla, es un escuálido. El escuálido que viene a mi casa y que qué riñones tiene de votar por ese Capriles, que es un oligarca, Entonces yo ahí me construyo todo un discurso con respecto al señor José Pérez, básicamente que me estoy inventando yo. No he conversado con él, no sé cuáles son sus razones, sus apetencias, sus intereses, sus ideas acerca del país, pero yo con esa etiqueta construyo un discurso y de alguna forma ya lo excluyo de mi círculo inmediato, ¿no? Entonces el uso de las etiquetas es algo a lo que hay que efectivamente prestarle mucha atención. Ok, bueno, ¿qué proponemos nosotros como bases del reconocimiento o qué de alguna forma estamos impulsando desde el proyecto? Lo primero es que donde no hay comunicación habita la intolerancia, es decir, tenemos que hablar con la gente que piensa distinto a nosotros. Tenemos que hablar, si soy opositor, tengo que hablar con un chavista, y si soy chavista, yo tengo que hablar con un opositor. Tengo que saber qué piensa esa persona, por qué tiene esos intereses, qué cosa los mueve. Eso es muy relevante saberlo, porque nosotros compartimos el país. Lo otro, bueno, ser intolerante, eso también es un principio, es mirar al otro y no comprenderlo. Tenemos que compensar a comprender. La gente, por ejemplo, lo voy a mencionar explícitamente. La gente me dice, no, que Jorge Rodríguez. Oye, mira, yo a Jorge Rodríguez, su padre murió asesinado y torturado. Es decir, uno no puede dejar de ver eso cuando ve la figura de Jorge Rodríguez. Puede no gustarte lo que dice o cómo lo dice,
Pero la gente tiene historia y tiene historias personales que son muy relevantes y que hay que conocer y que hay que respetar. Usted no puede estar de acuerdo con lo que él dice o hace, pero no puede dejar de ver las razones por las cuales esa persona está en cierta postura política en un momento determinado y respetar de alguna forma esa vivencia de vida que ha tenido esa persona. Igual pasa de este lado. Bueno, gente que ha sido torturada, asesinada, los últimos eventos que hemos tenido. Bueno, es decir, no puedes dejar de ver que esos jóvenes que han sido torturados y de alguna forma maltratados por los efectivos de la Guardia Nacional tienen ahora una carga que les impide ver las cosas desde la tolerancia, desde la paz, ¿Por qué? Porque están tocados afectivamente. Entonces también hay que comprender esas posturas y hay que comprender que esos jóvenes no solamente tienen la juventud, sino que tienen además encima la carga de haber sido de alguna forma violentados y eso los va a radicalizar. Trabajar con ellos es una materia, ya voy a terminar. Bueno, la angustia produce resistencia a analizar los problemas, entonces a buscar culpables y obviamente en una sociedad dicotómica el culpable es el que está en el otro bando. La diferencia de opinión no es una amenaza, es una oportunidad para conocer justamente otras visiones de lo que nosotros estamos viendo. Y nos ha pasado que, bueno, justamente cuando escuchamos al otro decimos, wow, yo no había pensado en eso. De eso se trata justamente reconocerlo. Lo otro es deshacerse de los prejuicios, lo que decía, las historias que nos contamos y que nos hacemos acerca de la gente por su tendencia política. Y bueno, lo de las etiquetas que ya de alguna forma lo conversé. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Uno, estamos haciendo talleres sobre empatía, diálogo y transformación. Esta soy yo dando un taller, no sé si se logra ver la foto, me puse la camisa de los ojitos de Chávez y la gorra de Capriles. Y llegué a dar el taller y les dije, bueno, el taller es de empatía, diálogo y quiero que adivinen de qué tendencia política soy yo. Y fue un ejercicio muy interesante, la gente además, bueno, estaba enloquecida, o sea, no sabían qué hacer frente a esto, ¿no? Entonces, y ahí nos damos cuenta de que necesitamos saber de qué tendencia política es alguien para poder saber si converso o no con él. Cuando no lo sé, eso me genera mucho estrés, ¿no? Entonces, bueno, justamente cuando hablamos de diálogo, hablamos de empatía y logramos ver más allá, porque la idea de esto era, bueno, deja lo que me... y ve un poco más allá. ¿Te gustó el taller que dimos? ¿Te gustó el diálogo que hicimos? ¿Te gustó lo que aprendimos? Y ahí justamente es un poco el ejercicio de distender y de quitar la etiqueta y el prejuicio. Estamos, bueno, dando tips por redes sociales y estamos de alguna forma mandando mensajes para despolarizar. Estos son algunos modelitos de cosas que estamos en el Twitter, básicamente. Aquí tienen algunos de los mensajes que emitimos por Twitter. Lo pueden ver, la cuenta es @reconocernos. Y aquí pueden ver algunos de las redes sociales. En el blog tenemos varias publicaciones, entre esos 12 pasos para reconocernos. Tienen el ejercicio que acabamos de ver, háganlo con sus amigos chavistas u opositores, creo que puede ser muy enriquecedor. Nos han dado muy buen feedback del ejercicio y si tienen algo que decirnos, pues nos pueden escribir a reconocernos.venezuela@gmail.com. Estamos a la orden por ahí. Muchas gracias.